¿Listo? Entonces aquí con este link que les acabé de enviar por el chat, tenemos todo el razonamiento de matemáticas. ¿Listo? Y en este grupo de Teams van ustedes a poder encontrar todos los links, todo el material que se necesita y demás. Pero quiero antes de arrancar mostrarles lo siguiente. Voy a ir a la UNAT. Y acá ingreso al curso, ingreso al campus. Y acá en mis cursos virtuales le doy clic. Y seguro que el internet está un poquito lento. Y en el campus, cuando ustedes ingresan, encuentran un entorno como este. Aquí, en la parte de acá, dice Espacio de Entrenamiento Prueba Saber SEDU, Licenciatura en Matemáticas. Entonces, a ustedes a medida que vayamos viendo los módulos, les va a aparecer inglés, lectura crítica, racionamiento cuantitativo como el que estamos viendo ahorita. Ustedes ingresan a esa aula como si fuera cualquier curso. Igual ustedes deben estar inscritos en esa aula. ¿Listo? Y ahí que vamos a encontrar, lo siguiente. Vamos a encontrar todo lo relacionado con la prueba Saber Pro, que evalúa el ITFES, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos las competencias. Entonces nosotros estamos en racionamiento cuantitativo. Luego van a ver lectura crítica, comunicación escrita y inglés. En el cuantitativo, ustedes le dan acá en el más, van a ver aquí todo lo que yo les mostré en la presentación del día de ayer, y aquí van a tener un simulacro. Entonces ustedes le van a dar clic acá en el simulacro, y él le va a desplegar preguntas. Usted tiene que resolver 10 preguntas. Entonces le dice continuar, y aquí están preguntas, ¿sí? Pues aquí habla de probabilidades. Son preguntas que todavía no hemos visto, que se lo vamos a ver hoy. Aquí de funciones, aquí de fraccionarios, aquí hay números decimales y demás, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden hacer la prueba, terminan el intento y él les dice, oiga, cuántas preguntas tuvieron bien, cuántas mal, y etcétera. Esas preguntas están diseñadas con estas categorías. Perdón, las que vimos ayer. ¿Cuáles son las categorías? Álgebra, geometría y estadística. Por eso ya tocaba algo de probabilidad, que es una rama de la estadística, ¿sí? Entonces, hoy vamos a arrancar con toda la parte de geometría. ¿Cuál es la dinámica? ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a coger la parte de matemáticas. Entonces, el link que les envié de la plataforma los lleva acá. Vamos a coger el módulo de matemáticas, en materias de matemáticas. Vamos a darle clic acá y vamos a ir a toda la parte de álgebra y geometría. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a coger parte de geometría. Vamos a ir acá, geometría, le damos clic acá y vamos a hacer ejercicios que tengan que ver como esto. Vamos a recordar qué es un área, qué son perímetros, qué son congruencias, cuáles son las semejanzas, etcétera. Entonces vamos a primero a mirar qué son los polígonos. Vamos a darle clic acá. ¿Sí? Entonces, aquí hay algunas formas de mirar cómo se traza un polígono, qué es un polígono. Pero vamos a ir al polígono más pequeño, que es el triángulo de 3 lados. Miremos qué significa eso. Le damos clic ahí y él nos
coloca en los triángulos. Vamos a mirar la parte teórica, que es lo que está acá, y luego pasamos a hacer los ejercicios. Pero tienen que estar muy pendientes de la parte teórica para poder resolver estos ejercicios. Entonces miremos cómo se hace. Triángulos. Observa las siguientes figuras geométricas. ¿Cuántos lados tiene cada una? Pausa el video y cuéntalos. ¡Muy bien! Cada una tiene 3 lados. ¿Cómo se les llama a estas figuras geométricas? Exactamente, estas figuras son llamadas triángulos. Los triángulos, además de tener 3 lados, también se caracterizan porque tienen 3 ángulos internos y cada ángulo está formado por 2 lados. Así, diremos que un triángulo es una figura geométrica que está formada por 3 lados y 3 ángulos internos. Ahora, si todos los triángulos tienen 3 lados y 3 ángulos, entonces, ¿todos los triángulos son iguales? Observa los siguientes triángulos. ¿Son todos iguales? ¿Qué los hace ser diferentes? Piénsalo un poco. Así es, no todos los triángulos son iguales, pues son diferentes por la medida de sus lados y sus ángulos. Los triángulos se clasifican de acuerdo con la medida de sus lados o por la medida de sus ángulos internos. Por sus lados, los triángulos se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. Los triángulos equiláteros se caracterizan porque la medida de todos sus lados es igual. En el ejemplo, los 3 lados del triángulo miden 5 centímetros. Los triángulos isósceles se caracterizan porque la medida de 2 de sus lados es igual. En el ejemplo, 2 de los lados del triángulo miden lo mismo, 6 centímetros. Los triángulos escalenos se caracterizan porque la medida de todos sus lados es diferente. En el ejemplo, los 3 lados del triángulo tienen medidas diferentes, 3, 4 y 5 centímetros. Ahora, por sus ángulos, los triángulos se clasifican en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Los triángulos acutángulos se caracterizan porque todos sus ángulos internos son agudos. Recuerda que un ángulo agudo es aquel que mide entre 0 y 90 grados. En el ejemplo, los ángulos internos del triángulo miden 30, 70 y 80 grados, los cuales son ángulos agudos. Los triángulos rectángulos se caracterizan porque uno de sus ángulos internos es recto. Recuerda que un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. En el ejemplo, el triángulo solo tiene un ángulo de 90 grados. Los triángulos obtusángulos se caracterizan porque uno de sus ángulos internos es obtuso. Recuerda que un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90, pero menos de 180 grados. En el ejemplo, el triángulo solo tiene un ángulo obtuso, cuya medida es de 140 grados. Ahora, veamos que de acuerdo con las características del triángulo, es como se le puede asignar un nombre. Pausa el video y observa muy bien los triángulos e identifica las características de cada uno de ellos. Seguramente observaste que ambos triángulos tienen un ángulo recto, entonces son triángulos rectángulos. Además, la medida de los lados del triángulo de la izquierda son todas diferentes. Entonces también es un triángulo escaleno. Mientras que en el triángulo de la derecha, 2 de sus lados tienen la misma medida. Entonces, también es un triángulo isósceles. Así, el triángulo del lado izquierdo sería un triángulo rectángulo escaleno, mientras que el triángulo del lado derecho sería un triángulo rectángulo isósceles. Bien, entonces ya sabemos que hay 3 clases de triángulos y se clasifican por sus lados o por sus ángulos. Entonces pasemos a la parte del ejercicio. ¿Sí? Eso es puro razonamiento cuantitativo. Entonces la primera pregunta es, ¿en qué triángulos la medida de sus 3 lados es igual? Entonces, de acuerdo a la lección, ¿quién se anima a contestarme la pregunta? Equilátero. Equilátero. Equiláteros. Perfecto. Segunda pregunta, ¿cuál es el triángulo en el que 2 de sus lados forman un ángulo recto? Acutángulo, rectángulo. ¿Ángulo?
Triángulo isósceles. ¿Cuál? Rectángulo. Rectángulo. Perfecto. Rectángulo. Listo. ¿En qué triángulos la medida de dos de sus lados es igual? Isósceles. Isósceles. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta o otra respuesta? Isósceles todos, listo. Cuarta pregunta. ¿Cuál es el triángulo en el que todos sus ángulos internos son agudos? El acotángulo. El acutángulo, muy bien. ¿En qué triángulos la medida de todos sus lados es diferente? Escaleno. La medida, vamos a calificar. Perfecto, muy bien. Entonces, ya sabemos que los triángulos los podemos clasificar según sus lados y sus ángulos. Ahora miremos qué pasa con los cuadriláteros. Ya tenemos el triángulo, vamos a mirar con los cuadriláteros. Y ahorita empezamos a hacer ejercicios aplicados al asunto. Entonces miremos la explicación del asunto y de acuerdo a eso vamos a hacer la... Cuadriláteros. Observa las siguientes figuras. ¿Cuántos lados y ángulos tiene cada figura? Pausa el video y cuéntalos. Así es. Cada figura tiene 4 lados y 4 ángulos. Así, una figura geométrica que tiene 4 lados y 4 ángulos internos es llamada cuadrilátero. Observa que cada ángulo está formado por 2 lados. Los cuadriláteros se clasifican de acuerdo con la medida de sus ángulos internos o por el paralelismo de sus lados. Ahora, de acuerdo con sus ángulos, se tienen cuadriláteros cóncavos o convexos, y de acuerdo con el paralelismo de sus lados, se dividen en paralelogramos, trapecios o trapezoides. Ahora, pon atención a sus características. Los cuadriláteros cóncavos se caracterizan porque solo uno de sus ángulos internos es mayor a 180 grados. Los cuadriláteros convexos se caracterizan porque todos sus ángulos internos son menores a 180 grados. Por otra parte, los paralelogramos se caracterizan porque tienen 2 pares de lados paralelos. El cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide son cuadriláteros que tienen 2 pares de lados paralelos. ¿Qué características distinguen a cada paralelogramo? Cuadrado. Todos sus lados miden lo mismo, y todos sus ángulos internos son rectos, es decir, todos miden 90 grados. Rectángulo. Tiene lados iguales 2 a 2, y también todos sus ángulos internos son rectos. Rombo. Todos sus lados miden lo mismo, y sus ángulos internos son iguales 2 a 2. Romboide. Tiene lados y ángulos iguales 2 a 2. Por otro lado, los trapecios son cuadriláteros que se pueden obtener a partir de un triángulo rectángulo, isósceles o escaleno. El trapecio se consigue al realizar un corte paralelo a la base del triángulo. Así, los trapecios son cuadriláteros que solo tienen un par de lados paralelos y cuyo nombre se deriva del triángulo del cual provienen: trapecio rectángulo, trapecio isósceles o trapecio escaleno. Finalmente, los trapezoides son cuadriláteros cuya principal característica es que no tienen lados paralelos. Listo. Entonces pasemos a la parte del ejercicio. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuáles son los cuadriláteros que tienen 2 pares de lados paralelos? Triángulos, trapezoides, trapecios o paralelogramos. Los paralelogramos. Correcto, solamente tienen 2 pares nomás.
Bien, es una característica de los cuadriláteros convexos. Cada uno de sus ángulos internos es mayor a 180. Uno de sus ángulos internos es menor a 180. Todos sus ángulos internos son obtusos. Todos sus ángulos internos son iguales a 180. ¿Cuál? La primera, cada uno de sus ángulos internos es mayor a 180. No, creo que es menor. Todos son menores a 180. Sí, menores a Entonces, 180. vamos a hacerlo como una democracia. ¿Quién dice que menor y quién dice que mayor? ¿Alguien Menor. más? Yo menor. Menor. Menor también. Menor, listo. Pues vámonos por menor ahí. Los convexos son menores, los cóncavos son igual. Pues menor, dejémoslo ahí a ver. ¿Cuál cuadrilátero que posee 4 lados iguales y ángulos internos iguales, 2 a 2, que no sean ángulos rectos? ¿Cuál es el cuadrilátero que posee 4 lados iguales y ángulos internos iguales 2 a 2, que no son Rectángulo. el rectángulo? No. Le damos bien. ¿Cuadrado? No. ¿El rombo? Rombo. No, sería el rombo. Es el rombo, claro, tiene 2 lados paralelos y sus ángulos son 2 a 2. Bien, sigamos acá. ¿Cuál es el cuadrilátero que tiene la característica de ser equilátero y equiángulo? Quiere decir que todos sus lados son iguales y que todos sus ángulos son iguales. El cuadrado. El cuadrado. Correcto. ¿Por qué? Porque tiene los ángulos iguales y tiene sus ángulos iguales. ¿Cuáles son los cuadriláteros que no tienen lados paralelos? Los trapezoides. Correcto. Entonces califiquemos a ver qué pasa. Bueno, todo perfecto. Quiere decir que aquí en los convexos es menor. ¿Listo? Perfecto. Vamos a mirar entonces ejercicios, pero ya no tan básicos como estos, sino vamos a mirar la parte de áreas y perímetro. Entonces vamos a mirar las áreas y los perímetros. Entonces vamos a comenzar aquí por cosas básicas como el largo, el ancho, el perímetro del fútbol, etc. Vamos a mirar las dimensiones de cada uno de ellos. Entonces, largo, ancho, perímetro de fútbol, etc. Entonces vamos a mirar qué pasa con eso. Con las figuras que vimos anteriormente podemos formar campos de fútbol, bueno, un sinnúmero de figuras. Miremos cómo utilizamos esas figuras en la vida real. Largo, ancho y perímetro del fútbol. Adán está muy emocionado porque su papá lo inscribió a un equipo de fútbol. Hoy es el primer día que juega en una cancha. El árbitro tocó el silbato y el partido comenzó. Cuando Adán recibió el balón, corrió y se salió de la cancha. El silbato volvió a sonar y él se veía muy confundido, pues no comprendía lo que había pasado. Su papá pidió un tiempo para acercarse a su hijo. Para explicarle lo que había sucedido, hizo un dibujo en la tierra usando una vara. El fútbol, al igual que la vida, tiene reglas que debemos respetar. Esta es la cancha, marcada por las líneas blancas. Y el balón no puede salir. Las líneas más largas representan el largo de la cancha, mientras que las que se encuentran detrás de cada portería y son más pequeñas representan el ancho. El contorno de este rectángulo es el perímetro. Recuerda, solo puedes jugar dentro de él. Adán lo comprendió perfectamente y siguió jugando. Al terminar el partido, ambos vieron un póster de su equipo favorito y decidieron comprarlo. Al llegar a casa, su papá les sugirió enmarcarlo para ponerlo en su recámara, pero necesitaban saber cuánta madera comprar. ¿Qué harías tú para saber la respuesta? Pausa el video para pensarlo un poco. Adán observó que al igual que la cancha, el póster era un rectángulo,
por lo que tenía largo y ancho. Así que fue por el flexómetro. 70 centímetros de largo. Adán se quitó el lápiz de la oreja como lo hacía su papá y apuntó la medida. Luego midió el ancho y obtuvo 50 centímetros. Ahora que ya conoce el largo y ancho, ¿cómo puede usar esas medidas para saber cuánta madera comprar? ¿Tú qué harías? Pausa el video y reflexiona. Una opción es medir la otra línea de largo y la otra del ancho, y luego sumar las 4 cantidades. Sin embargo, si observas, ambas líneas horizontales miden lo mismo, y las líneas verticales también miden lo mismo. Entonces, otra opción es multiplicar. 70 por 2, que es igual a 140. Y 50 por 2, que da como resultado 100. Y 140 más 100 son 240 centímetros. Entonces el perímetro del póster es 240. Y esa es la cantidad de madera que Adán y su papá necesitan comprar para hacer el marco. Es momento de practicar. Pon mucha atención. 1. Observa a tu alrededor y busca otros rectángulos. 2. Elige uno. 3. Identifica el largo y el ancho. 4. Imagina que debes colocarle en todo el perímetro un listón. 5. Ve por una regla o flexómetro y realiza la operación para averiguar cuánto material necesitas. En Pruébate te invitamos a seguir respetando las reglas. Diviértete en familia y aplica este nuevo conocimiento en tu vida. Bien, ahora vamos a la práctica. Bien. Dice, observa la imagen y responde la pregunta. ¿Cuál de las siguientes operaciones permite calcular el perímetro del rectángulo? La primera, la segunda, La tercera. primera. La primera. Claro, el rectángulo es la suma de todo esto, ¿no? Es la primera. Observa la imagen y responde la pregunta. ¿Cuál de las siguientes operaciones permite calcular el perímetro del rectángulo? La cuarta, La cuarta. La última, perfecto. Aquí lo hicieron multiplicando ahora. ¿Cuál es el perímetro de una figura? El contorno de la figura, el espacio ocupado por la figura, un lado de la figura, la superficie que abarca la figura. El El contorno. contorno. de la El figura. contorno. Muy bien. Siguiente pregunta. Observa la imagen y responde a la pregunta. ¿Cuánto mide el perímetro del rectángulo? 450. No, 280. 280. 280. Es 100 más 180. Entonces, O sí, sea, 140. 50 más 180. 50, 100, 140. 90 más 90, 180. Entonces daría 280. Observa la imagen. ¿Cuánto mide el perímetro de este rectángulo? 280. 280. 50 por 2. Correcto. Entonces, califiquemos a ver. Listo, perfecto. Entonces ya sabemos qué es un perímetro y cómo calcularlo. Ahora vamos a mirar ejercicios que son como perímetro de un polígono regular. Pero vamos primero a familiarizarnos con las áreas y luego miramos los polígonos. El área de un trapecio. Vamos a mirar cómo se hace. Calculemos áreas. Raquel y Luis tienen que calcular el área de un trapecio utilizando otras figuras geométricas. Vamos a ayudarlos. Pausa el video y ve por lápiz, papel, regla y tijeras. ¿Listo? Un trapecio es un cuadrilátero que tiene 4 lados, de los cuales 2 son paralelos, la base mayor y la base menor, y 2 que no lo son. Además, su altura corresponde a la distancia entre sus lados paralelos. Raquel tiene que dibujar 2 trapecios que sus lados no paralelos tengan la misma longitud, es decir, trapecios isósceles que tengan 6 centímetros de base mayor, 2 de base menor y 3 centímetros de altura.
Pausa el video y haz también los tuyos. Una vez que los han dibujado, hay que recortarlos. Pausa el video, toma tus tijeras y recorta. Al juntar los dos trapecios, puedes formar un romboide. Así. Tú también coloca las figuras. Para encontrar el área del romboide, hay que multiplicar su base por su altura. ¿Cuál es el área de este romboide? Pausa tu tiempo y realiza la operación. Si la base del romboide es la suma de la base mayor y la base menor del trapecio, ¿cómo cambiaría su fórmula? Y si la mitad del área del romboide es igual al área de uno de los trapecios, ¿cuál sería la fórmula para encontrar su área? Sería base mayor más base menor por altura sobre 2. Si sustituyes los valores, ¿cuál sería el área del romboide? Su área es de 24 centímetros cuadrados. ¿Y del trapecio? 12 centímetros cuadrados. Ahora, junto con Luis, traza y recorta otro trapecio con las mismas medidas. 6 centímetros de base, 2 centímetros de base menor y 3 centímetros de altura. Pausa el video de nuevo para hacerlo. ¿Listo? Ahora traza una diagonal uniendo estos vértices. Como podemos ver, se han formado dos triángulos, 1 y 2. Para calcular el área de estos triángulos, ¿qué bases nos convienen? La base mayor y la base menor son las que nos permiten que las alturas de ambos triángulos sean iguales. De esta manera, si sumamos sus áreas, obtendremos el área del trapecio. Y la fórmula sería igual que la obtenida al otro procedimiento, base mayor más base menor por altura sobre 2. Ahora vamos a utilizarla usando los valores del trapecio que trazaron Raquel y Luis. Sustituimos los valores y hacemos las operaciones. El resultado del área es 12 centímetros cuadrados. Al analizar las formas geométricas, unirlas y trazar líneas, es que hemos podido encontrar las fórmulas para calcular su área. Hoy vimos cómo puede obtenerse la fórmula de un área a partir de los elementos que conforman a las diferentes figuras, los dos trapecios para formar un romboide o su descomposición en dos triángulos. ¿Crees que podrías usar un procedimiento parecido para encontrar áreas de otras figuras? ¿Qué figuras serían? Listo. Entonces vamos a dar parte a la parte práctica. Entonces, ¿cuál es el área de un trapecio que tiene 8 centímetros de base mayor, 2 de base menor y 5 de altura? Entonces, ¿quién me dice según los cálculos que se hacen ahí? Recuerden que es base mayor más base menor por la altura sobre 2. Daría 25. Sí, 25. Perfecto. De acuerdo a las medidas de este romboide, ¿cuál es el área de cada uno de los dos trapecios que lo conforman? Entonces, ¿cuál creen? ¿36? Yo digo que 48. Entonces, ¿lo resolvemos en la pizarra o todos tienen? 48. ¿Cómo se hace? Da 48. 48. ¿Por qué? Sería 12 por 6. ¿Cuánto da? 72, ¿no?
dividido 2, 48. ¿Sí o no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuánto les dio? No, así haría 36. Por eso. Entonces, póngale cuidado. ¿Ustedes qué hicieron? Sumaron 12 más 4, ya está mal. Entonces, miremos, vamos a resolver eso rápido. Ahí está la primera cascarita que les ponen en la prueba. Entonces, miremos la... Yo cogí una base por la altura, que ahí me da los 36. Mire, póngale cuidado. Tenemos la siguiente figura. Entonces, es algo como esto. Miremos que ese es el primer trapecio y ese es el segundo. Los dos son iguales. O sea, si voy a la figura, pues, no me quedó tan igual, pero son iguales. Y esta altura dice que es 6, esto mide 4 y de aquí hasta aquí mide 12. Por lo tanto, ¿cuánto mediría esta parte? Si hasta aquí mide 4, todo esto mide 12, pues 8. 8. 8. ¿Listo? Quiere decir que si son iguales, de aquí hasta acá mide 8. Y aquí tengo 4, ¿sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Aquí mide 4. Entonces, si solamente cojo este pedazo para aplicar la formulita que utilizamos, entonces voy a sacar la figura tendría algo como esto. Me perdonarán el pulso ahí. Esto será 6, esto sería 4 y esto sería 8. Ahora sí, la área del trapecio aquí va a ser igual. Sería igual. Base menor que es 4 más base mayor, o sea, 4, bueno, 8 más 4, por la altura que es 6, dividido entre 2. 8 más 4 me daría 12 por 6 dividido entre 2. Si simplifico aquí 1, simplifico aquí 3 y 12 por 3 me da. Entonces, ¿sí está claro 36. más o menos? Porque yo creo que ustedes cogieron el 12 de una, hicieron y lo sumaron con 4 para que les dé 48. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Vamos a mirar ahora. Ya. Entonces miremos a ver. Para nosotros es 36, ¿vale? Ahora miremos la siguiente. ¿Cuál de las siguientes es la fórmula para encontrar el área de un trapecio? La primera. La primera, Primera. sí. O sea, bueno, aquí está al revés. Es esta, sí. La, La segunda. O la, sea, la la segunda. primera acá, pero la respuesta se coloca La acá, ¿no? segunda, entonces, listo. Miremos esto. El siguiente romboide tiene un área de 36 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la medida del área de los trapecios que lo componen? ¿Cómo creen ustedes que? O sea, el siguiente romboide tiene un área de 36 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la medida del área de los trapecios que lo componen? ¿Sería la mitad? Porque 18. 18. Es la misma fórmula anterior, pero inversa. no, no. Mire, leamos nuevamente. El romboide, o sea, el romboide es todo lo morado. Sí, son igualitos, ¿sí ven? Más o menos. Tiene un área de 36 centímetros cuadrados.
¿Cuál es la medida del área de los trapecios que lo componen? Es decir, este pedacito tiene un área y este otro pedazo tiene otra área. Por Pues lo tanto, deben ser Entonces iguales. sería 18. 18. 18. entonces sería 18. 18 la mitad, correcto. O sea, ustedes tienen que tener muy claro, porque aquí lo que estamos haciendo es, a veces el razonamiento cuantitativo es más de sentido común que cualquier otra cosa. Entonces sigamos mirando. ¿Cuál es el área de un trapecio que tiene 10 centímetros de base mayor, 5 de base menor y 4 de altura? ¿Cuál es el área de un trapecio que tiene 10 centímetros de base mayor, 5 de base menor y 4 de altura? 60. Y él me da la respuesta. 30 centímetros cuadrados. 30. Porque es 10 Más 5 daría más 10 más 5 5 multiplicado por por 4 4 dividido en entre 2. 2. dividido entre 2, 30. Ahora califiquemos a ver. Perfecto, ¿sí? Bien, ya sabemos calcular el área. Y resulta que ahora tenemos los perímetros de circunferencias. Metámonos con el círculo. Veamos primero cuáles son los elementos de un círculo. Los elementos del círculo son varios. Sin embargo, vamos a empezar con el centro, el cual es un punto fijo que tiene la misma distancia de separación a cualquier extremo del círculo. El segundo elemento es el radio. Como se puede ver, es un segmento de recta que une el centro con un extremo del círculo. El elemento número 3 es el diámetro. Se define por el segmento de recta que une dos extremos del círculo y además pasa por el centro. Como dato curioso, el diámetro es la cuerda con mayor longitud en el círculo. Como pueden apreciar, es un segmento de recta que une dos extremos de él. El elemento número 4 es la circunferencia. Se puede decir que es el contorno o todo lo que rodea al círculo. Por otra parte, también se puede definir como todos los puntos que tienen la misma distancia a otro punto fijo llamado centro. El elemento número 5 es la cuerda. Es un segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia sin salirse de ella. El elemento número 6 es la secante, que es un segmento de recta que corta la circunferencia. A comparación de la cuerda, esta no sale de la circunferencia y la secante sí lo hace. El elemento número 7 es el arco de una circunferencia. Es un segmento o parte de ella. Por ejemplo, esta parte de la circunferencia. Y para terminar, los puntos 8 y 9 son la recta tangente y su punto de tangencia. La recta tangente es una recta que forma un ángulo de 90 grados con respecto al radio y únicamente toca la circunferencia en un solo punto, el cual es el punto de tangencia. Con esto acabamos de mencionar los 9 elementos principales de un círculo. Listo. Entonces vamos a mirar. ¿Qué nombre recibe el segmento AB? ¿Cuerda, tangente, diámetro o secante? Secante. Bien. Sí, secante. ¿Qué nombre recibe el segmento AB? ¿Normal, secante, diámetro o tangente? Tangente. Bien, perfecto. ¿Qué nombre recibe el segmento AB del círculo? ¿Diámetro, secante, radio o cuerda? Radio. Radio. Excelente. ¿Qué número recibe el segmento, qué nombre recibe el segmento AB en el círculo? ¿Tangente, cuerda, radio o secante? Cuerda. Cuerda. ¿Qué nombre recibe el segmento AB del círculo? ¿Radio, cuerda o diámetro? Diámetro. 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 Listo, perfecto. Entonces ya conocemos los elementos, están todas perfectas, los elementos de una circunferencia. Vamos a reconocer cuál es el área de un círculo.
Para calcular el área de un círculo, la fórmula es área igual a pi por radio al cuadrado. El valor de pi, por ser un número irracional, le tenemos que cortar sus decimales, ya que nunca los terminaríamos de anotar. Por lo tanto, el valor de pi lo vamos a dejar igual a 3.1416. Aunque también suelen dejarlo como pi igual a 3.14. Ambos valores son válidos. Entonces, si me pidieran calcular el área de un círculo con radio igual a una unidad, su área es igual a sustituir los valores en la fórmula. Pi es una constante, siempre vale lo mismo, y solamente donde dice R vamos a poner un paréntesis, porque ahí vamos a sustituir el valor del radio que nos están dando, en este caso de 1. Desarrollando la multiplicación, se recomienda empezar por el número que tiene potencia. En este caso, 1 por 1 es igual a 1. Entonces, el área es igual a pi por el resultado de 1 al cuadrado, que es 1. Por lo tanto, el área es igual a pi. De esta manera se obtuvo el resultado del área para un círculo de radio 1. Si no les gusta dejar representado el resultado con el símbolo pi, utilicemos su equivalente como número decimal, el cual es 3.1416. A pesar de que ya terminamos, es importante incluir las unidades al cuadrado de manera general, ya que en ocasiones sí nos dirán son metros, son centímetros, son pulgadas, pero cuando no lo hagan debemos estar acostumbrados a que los resultados de área siempre llevan unidades al cuadrado, las cuales vamos a representar con la letra U al cuadrado. Calcular el área de un círculo cuyo diámetro es igual a 10 metros. Como se observa, la fórmula del área de un círculo no involucra al diámetro, sino al radio. Por lo tanto, tenemos que relacionar de alguna manera el diámetro con el radio. Por observación, se puede deducir que el diámetro es 2 veces el radio, o también el radio se puede decir que es la mitad del diámetro. Por lo tanto, si el diámetro es igual a 10 metros, el radio es igual a la mitad, es decir, 5 metros. Una vez que conocemos el valor del radio, podemos utilizar directamente la fórmula de área. Sustituyendo el valor del radio, se tiene área igual a pi por el valor de 5 metros que se eleva al cuadrado. Para desarrollar la multiplicación debemos empezar por el número que tiene al cuadrado, ya que realmente esto no es un 5. Tenemos que desarrollar la potencia para saber con qué número tenemos que multiplicar a pi. Así que 5 metros por 5 metros es igual a 25 metros al cuadrado, que está multiplicando al número pi. Este ya sería el resultado. Solamente vamos a ordenar primero el número y después la parte simbólica de pi con sus unidades. Este es el resultado exacto del área y así se puede dejar representada. Sin embargo, si no les gusta el resultado del área en su forma exacta, podemos sustituir su valor y dejar el área expresada como 25, que está multiplicando a 3.1416 metros al cuadrado. Desarrollando la multiplicación llegamos a 78.54 metros al cuadrado. Ambos resultados son válidos, ya sea para dejar el área expresada como 25 pi o 78.54. En conclusión, para obtener el área de un círculo, el único dato importante que debemos conocer es su radio, ya que el valor de pi es una constante, siempre vale lo mismo, es 3.1416. Y sin importar que te den el diámetro o perímetro de la circunferencia, a partir de ese dato tenemos que obtener su radio. Bueno, vamos a la parte práctica y pasamos ya a la parte de la trigonometría porque estamos un poquito colgados. Entonces, bien, ¿cuál es el área del círculo que tiene de diámetro 2.4 kilómetros? ¿Quién dice ahí cuánto es el área?
¿Alguien se atreve a decir cuánto es? Y para hacer eso allá sin calculadora sí es un poco más complejo, porque sería 1.2 al cuadrado multiplicado por Y pi. por 3.14, ¿cuánto te da eso? Entonces, 1.2 al cuadrado es multiplicar 1.2 por 1.2. Vamos a hacerlo, esperen, déjenme aquí saco mi calculadora y ahí lo hacemos todo junto. Dame un segundito aquí, por favor. Volvamos a la página. Entonces sería 4.52. el de acá, ¿no? Entonces, relación, 4,52. vamos a hacerlo aquí en la calculadora. El diámetro 2.4 dividido 2 me da esto. Por 1.2, ahí lo elevo al cuadrado. Y lo multiplico por 3.14. Nos da 4.52, o sea, el de acá. Vamos a probar el siguiente ejercicio. Calcula el área del círculo que tiene 8.3 centímetros de radio. ¿Cuánto les da? Voy a dar 2 minuticos para que hagan el cálculo y lo hacemos aquí en la calculadora. ¿Cuánto es que es el radio? Es que se bajó Perdóname. 216,42. 216. 8.3. 216,42. Entonces, ¿cómo se hace? Pues borrémoslo acá. Sería 8.3 al cuadrado por 3.14. 216. 216. Este acá. Sigamos mirando. El radio ahora son 13 decímetros. ¿Cuánto sería el área de ese círculo? $530,93. 530. 193. 530, sí. Perfecto. Tenemos el siguiente. El radio de 22 metros. ¿Cuánto sería el área del círculo? $1,520,53. Esta. Y por Sí, último, esa. creo que es radio de 5 centímetros. ¿Cuál es el área? 78.54. Bien. Entonces Y pero califiquemos. igualmente eso sin calculadora ya es más demorado. Sí, claro. Ellos deberían, en serio, saben que uno no tiene la Oiga, calculadora, ya le van a dar, hacerle un esquema, una respuesta esquemática. les van a dar, creo que estas están planteadas allá con números enteros. No todas bien. Bien. Entonces, aquí ustedes pueden seguir mirando perímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se van, digamos que ustedes entrenando en todo lo que son figuras y vamos a ir a otro tema que es bien importante, que se llama en matemáticas la trigonometría. Entonces, vamos a arrancar con los triángulos. Ya sabemos que es un triángulo, ya sabemos que es una circunferencia, ahora vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar las relaciones entre áreas y los cuadrados de los triángulos.
recuerden que hay isósceles, todos los lados y ángulos iguales, rectángulos y triángulos escalenos. Entonces, miremos a ver. ¿Cuál de los siguientes triángulos tiene un ángulo interior de 90 grados? Es decir, que sea un triángulo rectángulo. Para responder esta pregunta, primero se tienen que trazar 3 cuadrados que correspondan a las medidas de los lados de cada triángulo. Si cumplen la propiedad de los triángulos rectángulos, donde la suma de las áreas de 2 cuadrados debe ser igual al área del cuadrado mayor, entonces el triángulo es rectángulo y se concluye que tiene un ángulo interior de 90 grados. Calculando el área de los cuadrados que se construyen con la medida de los lados de estos triángulos, en el triángulo número 1, recordando que al calcular áreas se obtendrán unidades al cuadrado, pero para facilitar el análisis, simplemente se trabajará con la magnitud de sus lados. Es decir, 5 al cuadrado es igual a 25. El área de un cuadrado del lado 12 es igual a multiplicar 12 por 12 o 12 al cuadrado, que da un valor de 144. Y finalmente, el área de un cuadrado del lado igual a 13 es igual a multiplicar 13 al cuadrado, que es 169. Como en este triángulo sí existe una suma de las áreas de 2 cuadrados que sea igual al área del tercer cuadrado, se concluye que sí es un triángulo rectángulo y por lo tanto sí tiene un ángulo interior de 90 grados. En el triángulo número 2 se observa que es un triángulo equilátero por tener sus 3 lados iguales. Entonces, sus 3 ángulos interiores tendrán el mismo valor, es decir, de 60 grados. Y como ningún ángulo interior es igual a 90 grados, es de esperarse que al obtener el área de los cuadrados que se construyen con la medida de cada uno de sus lados, no se cumplirá que la suma de las áreas de 2 cuadrados sea igual al área del tercer cuadrado, ya que un triángulo equilátero no tiene un ángulo interior de 90 grados. Finalmente, para el triángulo número 3, se observa que al calcular el área de los cuadrados que se construyen con la medida de cada uno de sus lados, no se cumple la igualdad que se tiene en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el triángulo número 3 no tiene un ángulo interior de 90 grados. De esta forma, se ha contestado la pregunta utilizando la relación entre las áreas de los cuadrados que se construyen usando las medidas de un triángulo rectángulo. Listo, pasemos a la parte del ejercicio. Las siguientes opciones tienen las medidas de 3 lados de un triángulo. Identifica cuál de ellos es un triángulo rectángulo. Entonces recuerden que el lado mayor es el que debe dar igual a la suma de los cuadrados de los lados menores. Entonces, ¿cuál de todos estos sería un triángulo rectángulo? Entonces, lo único que hace uno aquí es rápido. ¿Sería el C? Pues miremos. Por ejemplo, los dos lados menores de este sería 58, ¿cierto? Es que uno también lo podría sacar por descarte. Comenzar a O- mirar de todos el que Exactamente. suma Más, el miremos aquí último rápido. número. ¿Cuánto da eso? 8125. Pues aquí 102. No, el primero no es, el siguiente. Entonces empezamos a mirar rápido. 75 al cuadrado. 14.650. Entonces miremos 131. No, tampoco nos sirve. Tiene que el lado más grande
al cuadrado es ser igual a los dos más pequeños al cuadrado. Pues 65 más Ese, 72 al cuadrado. 9409. Míralo, acá está. La suma de estos dos al cuadrado es igual al lado más grande al cuadrado, es este. Entonces, hagamos el siguiente, a ver quién lo hace primero así, como lo hice yo, los que tengan calculadora a la mano. Y vamos mirando. Eso es más o menos como el principio del teorema de Pitágoras. Así que lo miramos. el B. El B, o sea, la segunda, sí, esta. ¿Sí, esa? ¿O quién tiene otra respuesta? Miremos a ver. No. ¿Quién dice cuál es el que se le aproxima? A ver, colabórenme ahí con sus calculadoras. Es el C, es el C. Listo, perfecto. Yo voy a seguir derecho y ahí vamos mirando. ¿Quién dice en el tercero cuál es el mismo? ¿Cuál es el triángulo? Doctor, una pregunta, ¿usted sabe si ahí nos dan fórmulas? Es la tercera, La tercera. 720. Si nos dan fórmula, ¿en dónde? Em, Al principio general de todo nos dan algunas fórmulas de En áreas el o cuadernillo perímetros. están unas hojas de fórmulas. El problema es saberlos aplicar. Sí, sí, claro. En este, el siguiente, cuarto y quinto. La 3. Sí, la 3. Listo. Y el último sería La tercera. listo. Vamos a calificar a ver cómo nos fue aquí. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hacer uno ¿de qué? Del teorema de Pitágoras con ecuaciones y luego vamos a pasar a trigonometría. ¿Listo? Entonces, determinar el valor de los lados que hacen falta en el triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras solo aplica
cuando tenemos triángulos rectángulos. ¿Listo? Pues vamos a mirar acá rápido. Determinar el valor de los lados que hacen falta en este triángulo rectángulo. Se puede observar que tiene un ángulo interior de 90 grados. Dos de sus catetos dependen de la variable x para conocer su valor, y solo se conoce el valor de la hipotenusa, que mide 9 unidades. Pero para evitar confusiones con la variable x, se omitirá el símbolo de unidades u durante el desarrollo. Entonces, como se trata de un triángulo rectángulo, para relacionar las longitudes de sus lados, se utiliza el teorema de Pitágoras, donde el cuadrado de la hipotenusa, que es de 9 elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, quedando esta igualdad. Utilizando las leyes de los exponentes se tiene que 9 al cuadrado es 81, que es igual a x al cuadrado más el cuadrado de x más 3.5. Recordando la fórmula del producto notable de un binomio al cuadrado, se obtiene por comparación que es igual a x al cuadrado más 2 por x por 3.5 más 3.5 al cuadrado. Entonces, 81 es igual a x al cuadrado más x al cuadrado, que es igual a 2x al cuadrado más, y se resuelve la multiplicación, recordando que cuando un factor no tiene visible su signo, se entiende que es positivo, y cuando no está escrito su coeficiente, se entiende que es igual a 1. Un tip para realizar esta multiplicación evitando errores es primero multiplicar los signos, luego los coeficientes y finalmente la parte literal. Así que más por más es más. 2 por 1 por 3.5 es igual a 7, que se multiplica por x, más 3.5 al cuadrado, que es igual a 12.25. Luego se pasa a más 81 al lado derecho de la igualdad con su operación contraria, que es como menos 81, para dejar a un lado de la ecuación con 0. Al simplificar los términos independientes queda menos 68.75 para obtener una ecuación cuadrática completa igual a 0, la cual también se puede reescribir de esta manera. Una de las formas de resolverla es utilizando la fórmula general, donde a es igual al coeficiente del término cuadrático, b es igual al coeficiente del término lineal y c es igual al término independiente. Al sustituir estos valores en la fórmula y realizar las operaciones, se obtiene que x es aproximadamente 4.4 y x es aproximadamente menos 7.9. Como no se consideran las longitudes negativas por tratarse de longitudes de un triángulo, entonces se puede decir que x es aproximadamente 4.4. Al sustituir este valor en las expresiones que representan las longitudes de los lados del triángulo, se concluye que miden aproximadamente 4.4 y 7.9. Bien, entonces vamos a pasar ahora a hacer la parte práctica de los ejercicios. Aquí tenemos un primer ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a resolverlo. Pero entonces para resolverlo, recuerden que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí está para que me respondan estas preguntas. Vamos a hacer solo el primero, ¿vale? Para no demorarnos tanto en digamos que en esta temática. Estos son ejercicios que les van a parecer bastante, ¿sí? Si no practicamos esto, está un poco complejo. Bueno, entonces, vamos a cuadrarlo. Pues dice así, vamos a pintarlo acá. Entonces tenemos un triángulo A, B, C.
Vamos a pasarlo así. Característica del triángulo para que puedan aplicar eso es que el triángulo sea rectángulo. Si no, no se puede hacer. Entonces miremos, este vale 65. O sea, lo que comúnmente llama uno hipotenusa. El otro es 6x más 2. Y el otro es 9x menos 48. Entonces la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Entonces se plantea la ecuación primero la hipotenusa. 65 al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? Al lado que tengo acá, 6x más 2 al cuadrado, más 9x menos 48 al cuadrado. Listo, listo. Entonces, vamos a plantear las ecuaciones. Voy a hacer todo con ayuda de mi calculadora acá. Y entonces tenemos 65 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 4225. Vale, 4225. Igual. Aquí es 6 por un... 6, 36. Exacto, Perdón. entonces vamos a hacerlo por partes para no confundirnos. Es el primero al cuadrado, y aquí entra el álgebra, muchachos, pilas, más 2 veces el primero que es x por el segundo que es 2. Esta parte corresponde a este binomio, más ahora vamos a hacer esto, 9x al cuadrado menos 2 veces 9x por 48 más 48 al cuadrado. Y empezamos a resolver. 4225 igual 6x al cuadrado daría ahora sí 36x al cuadrado más 2 por este 2, 4. 2 por 2, 4 por 6, 6 por 4, 24 x más, ahora 9 al cuadrado, 81 x al cuadrado menos 2 por 9, 18 por 48, ¿cuánto me da? 18 por 48, ¿cuánto me da? ¿Quién me colabora ahí para ir haciendo los cálculos más rápido? 18 por 48. 864. ¿Cuánto? Perdóname. 864. 864x más 48 al cuadrado. ¿Cuánto nos da 48 al cuadrado? 96. 96. 48 al cuadrado, ¿sí? Sí, 48. 48 por 48, ¿cuánto te da? 2304. 2304. Pero aquí me faltó un término. 2 al cuadrado, aquí me faltó 1. O sea, aquí sería más 4, pero borro aquí este pedacito. Más 4 más 81. Entonces voy a escribir lo que nos quedó, 4225 igual. ¿Listo? Entonces miremos, voy a sumar los términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? 36x al cuadrado con 81x al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Pues vamos a ir sumando.
4.225 igual a 36 más 81 nos daría 117. ¿Me colaboran, por favor? Sí, profe, 117. Entonces nos da 117x al cuadrado. Ahora, el siguiente término semejante, 24x con 864x. ¿Cuánto me da eso? 288, creo. Más. Sí, ¿cierto? Y 2.304 más 4 me da 2.308. ¿Listo? Voy a pasar este número para acá. ¿Listo? Y resuelvo la ecuación. Entonces tenemos 1.117 x al cuadrado más menos. ¿Y esto cuánto nos da? Entonces hagamos esta resta, por favor. ¿Y cuánto nos daría esto? $1.917. Listo. Entonces nos quedaría, esto ya queda igual a 0, 0, menos 1917 me dijiste, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Esta es mi ecuación cuadrática ahora. Voy a colocarla aquí en otra página. Tenemos 0 igual. Listo. Esta es nuestra ecuación. Entonces, ¿quién va a ser A? A va a ser este. B va a ser este. Y el término independiente C. Utilicemos la ecuación cuadrática que es x igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c. Aquí negativo. Dividido todo esto entre 2a, que es... ¿Qué hice? Reemplacé en esta ecuación. ¿Listo? Esa es la ecuación cuadrática que estoy cuadrando. Entonces, miremos qué pasa. X es igual a 888 al cuadrado, ¿cuánto nos da? Pues miremos acá, vamos a sacar mi calculadora aquí para irnos ayudando. Voy a hacerles paso a paso. Les da 7.788.544. Menos, con este menos de acá queda más. Y multipliquemos. $897.156. Y todo esto dividido entre 2% de 17 que nos da
234. Y apliquemos las sumas. Entonces, x es igual a menos 888, más o menos. Hagamos esta suma rápido. Entonces nos da millones y sacamos la raíz de una vez. Ahí está. Entonces nos dio 1298 punto. Pues ya saqué la raíz, entonces borremos eso. Mil doscientos noventa y ocho punto tres. Sí, 3. Divido todo sobre 234. Entonces voy a tener una respuesta con el más, con este más, y una con el menos. Entonces la respuesta con el más, ¿cómo sería? Vamos a hacerlo aquí rapidísimo. Entonces tenemos menos más. Y lo divido entre entonces me da 1000. No, eso está mal. Perdón. Sería menos 888 más 1298.3. Y esto dividido 234. 1.75. Entonces aquí nos da 1.75. Con el más y con el menos, entonces tenemos menos. Esto me da menos 9.3. Sí. Entonces, mire, como hay dimensiones negativas, lo que decían allá no me sirve. Pero tenemos 1.75. Miremos la ecuación del gráfico. 99x menos 48. Entonces, donde está la x, coloco la respuesta, que fue 1.75. Entonces voy a hacer la suma. Voy a irme aquí donde está el triángulo. Y miremos. La primera dimensión sería 9 por 1.75 más 48. 63.75. Entonces acá es 63.75. Y acá, miremos la de abajo. Entonces sería 6 por x, 6 por 1.75
igual más 2. 12.5. Entonces esto nos da, de respuesta 63.75 y 12.5. Miremos acá. Aquí no nos dio exactamente porque yo no utilicé todos los decimales. Mira cuánto. Doce y 63. Ah, el 3BC. Ah, es menos, acá es menos. Acá está el error. Menos, sí, está bien. Entonces sería 9. Entonces sería 9 por 1.75 menos 48. 32. 32 y 65 sería como la B. Como no utilice todos los decimales, a ver, miramos, 12. Es esto de acá. X menos 48, 6X más 2. Bueno, aquí en algún momento me equivoqué en algún signo. Bueno, en algún número acá, en alguna suma o algo, no lo hice bien. Pero lo importante es que el procedimiento es de esta forma. ¿Sí? Es como le explicaron en la esta, pero tienen que utilizar mucha álgebra, muchachos. Si no, aquí nos vamos a quedar dando vueltas en el primer ejercicio de la prueba de saber pro. ¿Alguien lo hizo siguiendo las instrucciones del video o nadie lo hizo así? ¿Alguien lo alcanzó a hacer? Para ver si de pronto los polinomios nos quedaron mal o algo. ¿Sí? ¿Alguien lo ha intentado hacer así? No, profe, por mi parte no. No, ok, La bueno. verdad, no. La idea es hacer los polinomios. Lo que pasa es que aquí, por el tiempo y por lo apresurado, me pude haber equivocado en algún signo y ahí ya la embarramos. Pero voy a mostrarles la última parte para no seguir acá. Voy a mostrarles aquí la última parte, que es la parte de las razones trigonométricas. O sea, ustedes tienen que entrar a esta aplicación y hacer todo lo posible por desarrollar los ejercicios. Por ejemplo, uso el teorema de Pitágoras en las razones trigonométricas. Vamos a mirar esto aquí. Veamos el video y miremos. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Seno, coseno, tangente en un triángulo. Pues miremos cómo se hace. En el siguiente triángulo rectángulo ABC, encontrar el valor de la razón trigonométrica seno, coseno y tangente para el ángulo de referencia alfa. Para poder utilizar las razones trigonométricas se tiene que conocer primero dónde se encuentra la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Se empieza por la hipotenusa, que es el lado más sencillo de identificar porque está opuesto al ángulo de 90 grados. En este caso, el lado AC, del que no se conoce su valor y por eso tiene la variable X. Como se trabajará con el ángulo alfa, el cateto opuesto será el lado opuesto a él, que tiene valor 24, y el lado restante será el cateto adyacente. Una vez que se tienen identificados los lados del triángulo rectángulo, como se tiene únicamente el valor del cateto opuesto y el cateto adyacente, la única razón trigonométrica que se puede calcular hasta el momento es
la tangente, ya que para seno y coseno es necesario conocer el valor de la hipotenusa. Sin embargo, al conocer dos lados de un triángulo rectángulo, siempre se puede conocer el tercero, utilizando el teorema de Pitágoras, el cual comienza con el valor de la hipotenusa al cuadrado, que es la incógnita x, y a su vez es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Se puede elegir cualquiera de ellos, por ejemplo, el número 7 y luego el otro número que es 24. Una vez que se tiene el teorema de Pitágoras para conocer el valor de x, hay que desarrollar las operaciones que están del lado derecho de esta ecuación, es decir, x al cuadrado igual a 7 por 7, 49, y 24 por 24 da 576. 49 más 576 es igual a 625, que es el valor de x al cuadrado. Como se quiere obtener x, no el de x al cuadrado, se aplica la operación inversa de una potencia al cuadrado, que es raíz cuadrada. Con esto, al tener operaciones inversas en un lado de la ecuación, se cancela y quedaría únicamente el valor de x. Del otro lado se tiene raíz cuadrada de 625, que es igual a 25. Así que el valor de la hipotenusa es 25. Una vez que se conocen los tres lados del triángulo, es posible conocer las tres razones trigonométricas directas. Empezando con la razón seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, 24 entre 25. Para coseno del mismo ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, es decir, 7 entre 25. Y finalmente, tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, 24 entre 7. Si se prefiere, es posible hacer la división de la fracción y utilizar su equivalente como número decimal. En conclusión, al tener dos lados de un triángulo rectángulo, es posible conocer el tercero utilizando el teorema de Pitágoras. Y una vez que se conoce el valor de los tres lados del triángulo, es posible calcular cualquier razón trigonométrica. Bueno, bien. Aquí no voy a ponerme a hacer esto. Lo que pasa es que quiero que vean en dónde encuentran eso. Ahora miremos la parte de la estadística. En la última categoría. Es que es muy poquito tiempo, pero yo les dejo la herramienta para que lo trabajen. Estadística. Entonces miremos estadística. Probabilidades. Estas dos, que son tablas y gráficas, les va a salir bastante en la prueba Saber Pro. Entonces, por ejemplo, miremos las tablas. Pues la información importante que hay en tablas. Miremos la lección así rapidito. El día de hoy platicaremos de algo que podría salvar tu vida o la de un ser querido. ¿Cómo ¿Se interpretar te hacen información de conocidas las tablas? siguientes imágenes? ¿En qué se parecen? Claro, son etiquetas o avisos que diario encontramos en cajas, botellas, empaques de comida o en productos que usamos para limpiar la casa. Pero, ¿qué tienen que ver con salvar una vida? Es recomendable aprender a revisar la información que se encuentra en las etiquetas de los productos, ya que nos orienta a usarlos de manera adecuada y a evitar lastimarnos a nosotros mismos o a otra persona. Empecemos por conocer el tipo de información, tablas, cantidades o fechas que podemos encontrar en uno de los productos de consumo más común. Por ejemplo, un envase de leche. En la etiqueta podemos ver información como fecha de caducidad, la cual nos indica hasta qué día podemos tomar la leche. Tarde o temprano, todo alimento se descompone y si lo probamos, nos podemos enfermar. Así que antes de comer o tomar algo, busca esta fecha en las etiquetas. Nutrientes y cantidad de azúcares, grasas, vitaminas que contiene el producto. Porciones o raciones, que son las tazas o vasos de leche que se recomiendan beber. Las kilocalorías son la cantidad de energía que este producto le brinda a nuestro cuerpo. También podemos ver indicaciones como no recomendado para personas alérgicas a la lactosa. La lactosa es un azúcar de la leche que puede hacerle daño a algunas personas. Por eso es importante que al comprar o comer algún alimento
Siempre leas la etiqueta para conocer qué contiene y si es un producto recomendable para ti. Las etiquetas también presentan información sobre la empresa que hizo el producto, el lugar donde se elaboró y recomendaciones de uso. El siguiente ejemplo, que probablemente te sea familiar, es la etiqueta de un juguete. Aquí vemos el nombre del juguete, sus características, los datos del fabricante, así como un número de serie que nos dice qué número de juguete es de todos los que se elaboraron en esa ocasión. Ahora platiquemos sobre unos dibujos de seguridad que también aparecen en este tipo de etiquetas. El primero, CE, indica que el juguete o producto cumple con todas las normas o reglas de seguridad. El segundo tiene la carita de un niño con los números 0-3, lo cual nos muestra que este juguete no es adecuado para que menores de 3 años de edad jueguen con él. En cuanto al cuidado del medio ambiente, la flecha verde significa que la envoltura o empaque del juguete se puede utilizar después de haberla depositado en la basura. El bote de basura con un tache nos dice que las baterías o pilas del juguete deben colocarse en un lugar especial y no directamente en la basura que desechamos a diario en nuestra casa. Por último, revisemos la cajita de una medicina. Aquí encontramos el nombre de la medicina y su fórmula química, así como la cantidad de pastillas o cápsulas que contiene. También nos informa sobre los ingredientes de las que está hecha la medicina. Al igual que el envase de leche, también tiene una fecha de caducidad para conocer hasta qué día podemos tomarla. Es muy importante que siempre revises las recomendaciones para tomar una medicina. Si respetas las indicaciones que se dan, estarás cuidando tu salud y la de alguien más. Bien, estoy segura de que conoces más símbolos además de los que ya mencionamos en este video. Te invito a que sigas revisando la información que se encuentra en varios de los productos que compramos para comer o utilizar en la casa, y si tienes alguna duda, pregúntale a tus papás o tus maestros o a alguna persona mayor. Bien, compañeros. Entonces, de esa forma, mira, aquí encuentran que lo que es encuestas, los datos, cómo se ordenan, los colores favoritos, encuestas, muchos ejemplos sobre eso. ¿Listo? La idea es que ustedes aprendan, digamos, cómo a navegar y a practicar muchísimo en esta plataforma. Tiene todas las temáticas de la prueba saber. Voy a dejar aquí de compartir. Y voy a pasar a que ustedes me hagan las preguntas que quieran, ¿sí? Porque ya nos quedan solamente 9 minuticos de lo que nos compartieron el link de acá de la universidad. Y pues digamos que es mucha temática para que ustedes la vean en 2 horitas. En 4, pues, porque fueron 2 ayer y 2 hoy. La idea es que ustedes practiquen lo que más puedan y puedan prepararse para la prueba de saber pro, que es más o menos como el 26 de abril. Así que tienen el tiempo como suficiente, pensaría yo. ¿Listo? ¿Hay alguna duda, pregunta, inquietud? No, profe, muchísimas gracias. Bueno, como les dije, desafortunadamente ni siquiera me da tiempo para mirar el error del ejercicio anterior, pues porque es que es muchísima temática y no puedo quedarme en eso. Pero sí, al comienzo les mandé el listado de asistencia y el link en el cual pueden unirse al grupo de Teams, y por ahí pueden descargar toda la información que se necesita. Les voy a volver a mandar la información, para ver si acá les voy a mandar el listado de asistencia nuevamente. Y el link de Teams, sí, profe, lo que pasa es que enviaste fue como el nombre del grupo, pero no el link. Entonces, no, al O sea, buscarlo no aparece. le dan copia, mira, ahí está. Le dan, si quieren ahí mismo en el chat, ahí les aparece el link, o pueden darle clic ahí mismo y ahí mismo se unen. Miren, de una vez los abrí acá y se unen. Ay, perdón, aquí ya es compartir la pantalla. Pero voy a volver a ver si me lo voy a copiar acá otra vez. Denme un segundo, por favor. Profe, una pregunta, ¿cuándo nos llega la invitación para saber dónde nos tocan las pruebas? Eso tienen que consultarlo en la página. En la 10 de página abril. de ustedes.
El 10 se consulta. 10 de abril en Prisma te debe salir. Ah, bueno, muchas gracias, compañera. Y para graduarse de la universidad uno tiene que sacar un puntaje mínimo en estas pruebas. Eso ya es, ¿por qué? Por el... A ver si lo puedo copiar mejor. Qué pena, no te escuché, profesor. Ahí les mandé primero un forms, le volvió a mandar el link. Les mandé un forms primero y luego uno que dice General sí para Saber Pro. Eso es un link, denle clic ahí al Saber Pro y ahí les va a aparecer a ustedes el grupo de Teams de una. O sea, háganle clic ahí y ahí se unen de una. Dice solicitar unirse. Sí, ahí le dan unirse y ya. Y ya mañana la profe Mónica los une a todos. Profe, me decías que si se requiere puntuación mínima para graduarse de la No, universidad, pues no. El único requisito es presentarlo nada más. muchas gracias. Ok, nada más. Bueno, igual no se les olvide que mañana y el sábado, creo, o la próxima semana, van a ver las pruebas de electroescritura, inglés y demás. ¿Sí? No sé qué plataformas utilizarán ellos, pero pues bueno, ahí para que le hagan. Bueno, no me resta más, sino desearles una excelente resto de noche, excelente resto de semana. Tutor, buenas noches, qué pena. Señor, cuénteme. Lo que pasa es que estoy tratando aquí de darle clic bueno, a lo del grupo del Teams, pero no hace nada, no me redirecciona a ninguna página ni nada. Tienes que abrir el Teams y ahí te sale la parte para solicitar el acceso. A mí me pasó así. ¿Cómo, perdón? Abres tu Teams porque, digamos, el enlace no te lleva directamente, sino que tienes que abrir tu Teams y ahí sí te sale la parte para solicitar el acceso. A mí me pasó así ahorita. Vale, muchas Para gracias. unirte, lo dice también unirse. Sí, es solo darle unirse porque no nos unen de una vez. Sí, usted hace la Perfecto, muchas solicitud gracias. y ya. Listo, por favor, les encargo que llenen la asistencia. ¿Listo? ¿Alguna Gracias, otra duda, doctor. alguna otra inquietud? No, Gracias, señor. muy amable, feliz Doctor, muchas noche. gracias. Muchas Bueno, gracias, muy amable. entonces que estén muy Gracias, bien. Muchas profe. Buenas gracias. noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Gracias, feliz noche.